Hola, ¿cómo te va? Sí, si te interesa aprender a medir frecuencia con el osciloscopio, mírate el video. Bueno, hoy vamos a aprender a medir frecuencia, ¿sí? Frecuencia. El osciloscopio, medir la frecuencia directamente, no. Hay osciloscopios digitales que automáticamente te van a decir la frecuencia. No hay que calibrar mucho, simplemente tiene el sistema de automático, uno lo aprieta y te hace todo automáticamente y no tenés mucho problema. ¿Sí? En los osciloscopios digitales, uno a veces no, yo a mis alumnos, a no ser cuando son más grandes o están en los últimos años, no se los hago usar, porque a mí me interesa que aprendan a usar los osciloscopios analógicos, porque muchas veces en los trabajos tienen solamente analógico y implica conocer cómo ajustar. En los nuevos osciloscopios digitales simplemente tiene un botón digamos, de autoajuste, que uno lo aprieta, ajusta la señal, se ve perfecto, me dice la frecuencia, me dice todo lo que quiero saber, pero a veces es interesante, por lo menos que sepan cómo trabajar con un osciloscopio analógico, ¿sí? Bueno, la frecuencia simplemente vamos a tener que aplicar una fórmula, que es la fórmula que ya ustedes ya saben, para sacar frecuencia, que era la inversa del período, ¿sí? Saber cuánto es el período, o sea, yo me voy a fijar cuánto ocupa 1, 2, 3, 7 cuadraditos, por ejemplo, en este caso, multiplico por la brecha tiempo por división y me va a decir cuánto es el periodo. Hago la cuenta y obtengo la frecuencia, ¿sí? Entonces, vean el video, ¿sí? Y espero que les guste. Bueno, hoy vamos a ver cómo se mide frecuencia, cómo podemos medir una frecuencia con los osciloscopios. Ya en clases anteriores vimos cómo medir una tensión, vimos cómo medir una tensión alterna y una de continua. Y ahora nos falta ver cómo medir una señal, por ejemplo, y ver su frecuencia. Yo ahora lo que hice fue inyectar una señal que conozco, una señal patrón, para lo cual yo lo que uso es un generador de funciones, que funciones que está ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, lo que hice fue poner una señal de 1 kHz, dice 1 kHz, de una señal señaloidal. Entonces lo que voy a hacer ahora es ver cómo poder ver. Si yo presto atención, no estoy viendo nada, o sea, no puedo apreciar nada. Entonces lo primero que debo hacer es buscar la escala adecuada, ¿sí? Asegurándome primero que esté todo como corresponde respecto a la calibración. Yo ya medí la calibración y comienzo a modificar la perilla de volt por división para que me ocupe lo más posible la pantalla, ¿sí? Entonces yo comienzo a achicar, fíjense, ven ahí la señal yo alcanzo a apreciarla, ahí me paso la pantalla. Ahí es digamos, es el punto anterior para poder apreciar. Igual no sigo viendo nada. Una vez que ajusté la amplitud para ver, digamos, esta señal yo la podría corregir y digo, bueno, estoy por 2 volt. Yo sé que esta señal tiene 2 volt, 4, 6, 8, 10 volt y un poquito más, 11, 12 volt, tiene 12 volt esta señal de pico a pico. Pero tampoco es apreciable, yo no sé si es un pulso cuadrado, qué tipo. Entonces ahí voy a utilizar la perilla de tiempo por división o la base de tiempo. Entonces voy a comenzar a moverla hasta poder apreciar 1 o 2 ciclos en pantalla. Yo me fijo, ven, por ahí no me sirve, voy por el otro lado. Fíjense que yo por más que quiera, yo por más que mueva para un lado o para el otro, nunca queda, pero nunca me queda quieta la imagen. En algún momento tiende a quedarse quieta. ¿Eso es por qué? Porque tiene el disparo del barrido horizontal, ¿sí? Tiene que estar sincronizado con respecto a la señal que entra, ¿sí? Entonces, a veces pasa que el disparo digamos, de mi generador no está sincronizado con el del generador de función. Entonces necesito poder sincronizar los dos. Para lo cual, por más que esté ese sincronismo en automático, usted mira, ¿y dónde está el sincronismo? Bueno, el sincronismo está en el osciloscopio, en esta función que dice trigger, acá. Tiene una opción que es una entrada para ajustar con respecto a la salida de este. Si yo quisiera, podría conectar esto con esto. O quiero usar la interna. Ven que acá dice interna, externa o de la línea. La línea quiere decir, puedo sincronizar con los 50 Hz de la línea. Cuando estoy trabajando con 50 Hz o con algún equipo de la línea, no sé, algún alternador o alguna cosa, puedo utilizar el sincronismo de la línea de mi domicilio, por ejemplo. Puedo usar el sincronismo interno, que lo maneja esto que está acá, o puedo usar un externo entrando por acá y sincronizar, unir estos dos instrumentos y sincronizarlo. Bueno, yo decido, como siempre, utilizar el sincronismo interno, la perilla que está ahí, y dentro de eso tenemos uno que dice automático. El trigger tiene una opción automática y tiene esta perilla que está acá,
que me va a permitir ajustar y sincronizar los dos. ¿Cómo lo sincronizo? Comienzo a moverla despacito hasta ver en el momento B que ahí se quedó quieta. Ahí ya quedó quieta. ¿Qué quiere decir? Moviendo esta perilla del trigger, yo puedo sincronizar el barrido de este con respecto al otro instrumento. Sincronizo los dos instrumentos, digamos. Esto sería igual, quizás ahora ustedes son, digamos, tienen los televisores modernos, pero antiguamente los televisores venían con un sincronismo vertical, una perilla que uno movía y era el vertical. ¿Por qué? Porque muchas veces el sincronismo de barrido de la cámara de televisión con respecto al televisor del equipo era dispar y no necesitaba sincronizarlo. Entonces con esa perilla lograba sincronizar, era como el trigger, los dos equipos, tanto la cámara filmadora en el canal de televisión como mi televisor. Bueno, acá sería exactamente o casi lo mismo, podríamos decir. Entonces una vez que yo sincronicé acá, ahí voy a poder modificar tranquilamente el tiempo por división y buscar lo que yo les contaba que ocupe lo más posible. Eso, digamos, que ocupen la mayor cantidad de cuadrados posible. Fíjense que ahí un ciclo ocupa casi toda la pantalla, ¿sí? Entonces no me sirve. Vamos a buscar un punto menos y poder ver cuándo comienza y termina. Yo les contaba una posibilidad de decir, bueno, a ver, yo lo pongo ahí, sé que es la mitad, digo, bueno, acá comienza y acá termina. Empieza acá, digo, bueno, este ciclo comienza acá y termina acá. Bien. ¿Y cuánto ocupa? 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 5, 6 cuadrados horizontales. 6 por, y estoy por punto 2, 6 por punto 2, estoy en, si hago la cuenta, ¿cuánto es? 6 por 2 me va a dar 1,2 milisegundos. Obviamente, ¿es la escala adecuada? Bueno, siempre uno tiene que buscar la escala más. Si estuviera ahí, sería, fíjense, ocupa menos. Acá ocupa muchos cuadraditos. Yo podría decir, bueno, a ver acá, ¿cómo me queda? Modifico con la posición y fíjense, acá estoy, me fijo y estoy en 0,5. 0,5 por 2, ¿sí? ¿Cuánto sería? 1 milisegundo. Quiere decir que cada ciclo de esto es 1 milisegundo. ¿Me sirve? Sí, igual si uno se pone muy puntilloso, uno me dice, no, pero mira, entre acá, ven que acá termina puntita. Esta no termina justo, está un poquito corrido. Por eso siempre lo adecuado es utilizar la escala, digamos, más alta posible. Entonces vamos a mover. Entonces si ahora me presto atención, yo sé que cada cuadradito tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito más, ¿sí? Entonces 5 por 0,2 es más o menos 1 milisegundo. Bueno, 1 milisegundo. ¿Qué frecuencia estoy? Bueno, ¿qué cuenta haría? Como dijimos, que había que dividir 1, hacemos la división de 1 dividido, lo dividimos, por el periodo. El periodo dijimos que es 1 milisegundo, 1 milisegundo. Hay que pasarlo a segundo, ¿sí? Hay dos posibilidades para pasarlo. Una podría ser poner 0,001 o la otra posibilidad es poner 1, a ver, acá 1, exponencial, buscamos la tecla exponencial, acá está, exponencial, a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque mili es exponencial a la menos 3. Micro a la menos 6. Entonces ya automáticamente no tuve que hacer muchas cuentas. En vez de decir, bueno, a ver si es 0,0 y no confundirme, yo puedo hacer. Pongo igual y me dice que está en 1000. ¿Qué frecuencia es 1000 Hz o 1 kHz? Bien, está correcto, ¿sí? Estamos a una frecuencia de 1 kHz. Si yo quisiera que esta señal tuviese 2 kHz, tendría que tener el doble de ciclos. Vamos a subir a 2 kHz. Fíjense. Vamos a subir, perdón, para el otro lado. Subimos a 2 kHz. Ahí está. Fíjense. Ahí estoy en aproximadamente 2 kHz. Si yo cuento ahora, sin mover escala, vamos a mover y ocupo. Fíjense que cada ciclo ahora, o sea, cada de estas montañitas ocupa 1, 2 y aproximadamente 2,5, ¿sí? Y está por 0,2, bueno, más o menos 0,5 milisegundos cada cuadradito. Por lo tanto, estoy a 2 kHz. Fíjense que a medida que yo subo la frecuencia, entran más ciclos en el mismo espacio, ¿sí? Fíjense, voy a poner muchos ciclos, voy a poner, miren, ¿ven? Ahí puse una frecuencia mucho más alta, puse 20 kHz
Y en 20 kHz entran mucho más ciclos. Mucho más ciclos. Usted me ¿y cómo lo leo? Y no, tengo que buscar en escala, volver a hacer el mismo trabajo, mover hasta encontrar, por ejemplo, no sé, ese punto. Y digo, bueno, a ver, ahora hago la cuenta. ¿Cuánto ocupo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero por cuánto estoy ahora? 5. Y me fijo, estoy por 10 microsegundos. O sea que esta señal es de 10. ¿Sí? Por 1, 2, 3, 4, 10 son 50 microsegundos. 50 microsegundos. ¿Y a qué frecuencia estoy? Vamos a hacer de vuelta la cuenta. Vamos a borrar todo. Y hacemos lo mismo. 1 dividido. Dijimos que son 50, ¿no? 50, pero como son microsegundos y hay que pasar los segundos, es exponencial. Apretamos la tecla exponencial que está acá. ¿Sí? Podemos apretar el menos, que podemos también utilizar. Acá hay otro menos, ¿ven? Menos. Micro es a las 6. A la menos 6. Vamos a poner igual. Y ahora que estoy en 20.000 Hz o 20 kHz. Esta señal es de 20 kHz. Fíjense cómo también con el osciloscopio podemos medir la frecuencia. ¿Es precisa? ¿Es exacta? No, no es exacta. Un frecuencímetro, que es un instrumento que mide frecuencia, sería mucho más precisa. Pero a la hora de trabajar uno puede hacer una medición de frecuencia con el osciloscopio. Entonces fíjense todas las cosas que pudimos medir con el osciloscopio. Pudimos medir la tensión de pico, la tensión de pico a pico, ¿sí? Pudimos medir la continua, podemos medir la frecuencia, ¿sí? ¿Qué podemos medir? Muchas más cosas, ¿sí? En próximas clases van a ver que podemos usar más cosas, ¿sí? Entonces, bueno, espero que te haya gustado, ¿sí? Si te gustó, dale un like, no dejes de suscribirte, ¿sí? Y seguime que vamos a seguir viendo cosas con osciloscopio. Nos vemos la semana que viene.